Ahí sí. Gracias. Sí, parece que se había muteado sin querer cuando empecé a compartir. Ahí sí. Lo que les decía, chiquillos, es que el día de hoy vamos a aplicar los conceptos de equilibrio rotacional y vamos a hacer un ejercicio porque vamos a comprender que no solamente podemos ver las palancas en el típico sube y baja que nosotros conocemos, sino que también vamos a verlo en otras situaciones como el sacar un clavo, ocupar las pinzas, todo lo que implique hacer como este movimiento de apretar algo tiene asociado, o de hacer palanca está asociado al concepto de torque. Esto lo vamos a ver la próxima semana, que vamos a clasificar las palancas según su categoría. Hay 3 categorías, no tiene que ver que sea mejor que otra, una que otra. Las palancas se van a clasificar en categorías según la forma en que se haga la palanca. ¿Se entiende? Va a haber palancas que son las palancas clásicas, que va a ser como el sube y baja que hemos visto hasta ahora, y van a haber otros 2 tipos de palancas que uno las va a ver y no va a imaginarse que ahí hay una palanca. Entonces, antes de ver ese tipo de palancas, primero tenemos que entender y comprender bien cómo determinar el torque en nuestra palanca clásica, que es la del sube y baja. Para ello, chiquillos, vamos a recordar esas expresiones inolvidables, por así decirlo, que no se nos pueden pasar por alto a la hora de calcular el torque y el equilibrio rotacional. Esas 3, chiquillos, esas 3 expresiones matemáticas son las que vamos a ocupar siempre en este tipo de ejercicios, ahora en adelante también cuando veamos todo lo que es las palancas. La primera es la expresión matemática, chiquillos, básica del torque, que nos explica que para saber cuánto se va a mover la palanca, va a quedar determinado, chiquillos, por la multiplicación entre la fuerza aplicada y a qué distancia está del punto de aplicación. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, el sube y baja, este va a tener un punto de apoyo, el llamado pivote que le dijimos. Yo puedo aplicar la fuerza a una cierta distancia de ese punto de apoyo, y eso lo vamos a poder calcular por el torque, que va a ser la multiplicación de la fuerza aplicada por el brazo de palanca. ¿Y qué era este brazo de palanca, chiquillos? La distancia que hay desde el punto de apoyo de la barra hasta donde aplicamos la fuerza. Donde dejo esto para que no moleste, que después lo necesito después. Vamos a correrlo, vamos a ir por ahí por medio. Ya. Entonces, esa F era de la fuerza aplicada, y la B era la distancia al punto de apoyo. Entonces yo voy a poder determinar con qué intensidad estoy moviendo la palanca, multiplicando la fuerza que apliqué y multiplicándola por la distancia a la que está la palanca del punto de apoyo de la palanca al lugar donde yo estoy aplicando la fuerza. Como una distancia se va a medir en metros. Por ende, en caso de que no esté en la unidad correspondiente, usted simplemente la transforma. Como transformado, por ejemplo, va a estar en centímetros, dividiríamos por 100 para devolverlo a metros. Sin embargo, chiquillos, si volvemos al ejemplo del sube y baja, nosotros vamos a observar que en el sube y baja no necesariamente nosotros tenemos que estar empujando el sube y baja, tirándolo para arriba, empujándolo para abajo, sino que nosotros también podemos sentarnos arriba del sube y baja, ¿cierto? Y nuestro peso corporal, hablamos de peso como una fuerza, la fuerza de gravedad, va a empujar el sube y baja hacia abajo. Si no aplicamos una fuerza distinta a nuestro peso, vamos a decir, chiquillos, que el torque, debido al peso del cuerpo, que es otra forma de aquella torque, va a quedar determinada por la masa del objeto que se puso sobre la palanca, la gravedad y el brazo, que es la distancia. Entonces, yo puedo perfectamente hacer torque, hacer palanca, como se dice, no solamente aplicando una fuerza sobre ella, sino que también puedo hacer palanca sentándome arriba de ella, poniendo mi peso corporal sobre la palanca. Y en ese caso, chiquillos, calcular el torque va a cambiar un poquito y va a quedar determinado por la masa del objeto, por la gravedad que
para términos prácticos y también para facilitarnos un poco la tarea, durante estas siguientes clases la vamos a ocupar como 10 la gravedad, vamos a ser más amorosos y la vamos a redondear a 10, y eso lo vamos a multiplicar por la distancia al punto de apoyo. Finalmente, chiquillos, si yo tengo más de una fuerza al mismo tiempo, supóngase que están todos haciendo fuerza arriba de la palanca o hay dos personas arriba del sube y baja, balanceándose. Supóngase que se sube con su amigo el sube y baja y por más que cargan con su peso corporal, no se mueve la palanca. Ahí vamos a decir que la palanca está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se mueve. Algo que está en equilibrio es porque no se está moviendo para ninguna parte. Esto va a ocurrir cuando ese símbolo que es el símbolo de suma, ese símbolo de ahí es la simbología de suma. Si sumamos todos los torques adentro de la palanca, va a dar 0. Los torques sumados del 0, ojo, no que cada uno valga 0, sino que sumándolos todos de 0, va a indicar que la palanca está en equilibrio rotacional, es decir, no se carga ni para un lado ni para el otro. Si no da 0, es porque la palanca se está moviendo a un lado o al otro. Entonces, nosotros podemos hacer torque sobre una palanca aplicando una fuerza sobre él. Gracias. Aplicando una fuerza sobre él, poniendo nuestro peso sobre él, y vamos a ver esas dos situaciones. Pero si vemos que la palanca está equilibrada, no se mueve para un lado o para el otro, si sumamos todos los torques que se aplicaron, van a dar 0. Esa suma de torques va a dar 0. ¿Queda claro, chiquillos? ¿En sus casas también y acá? ¿Va quedando un poco más claro? ¿Sí? ¿En sus casas, chiquillos, va quedando claro también? ¿Me van escribiendo en el chat y yo lo voy viendo? ¿Sí? Ya, genial. Vamos a ver este ejemplito, este ejercicio que vamos a hacer, bien puntual, bien directo, en donde nos van a mostrar una situación donde en este balancín vamos a tener dos fuerzas al mismo tiempo. Vamos a colgar una masita por un lado, una caja, y por el otro vamos a estar empujando la caja. Y el ejercicio nos va a dar cierta información súper importante y vamos a tratar de ver comprobar si está equilibrada o no. Y eso nos va a permitir saber si la condición de equilibrio se está cumpliendo o no en ese caso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vemos a continuación. Escribiste. Entonces, como les digo, cada vez que tengamos que sacar el peso de un cuerpo que está colgado o encima de las barras, asuma que la gravedad es 10. Esa G de la fórmula va a ser 10. No hagamos 9, 8. Mandemos buena onda, dejémoslo en 10, que es más fácil de calcular. Dice, en el balancín de la figura se encuentra aplicada una fuerza desconocida, la que está aquí. La que está acá, esa fuerza. ¿Cuál será la fuerza para que se mantenga en equilibrio el balancín? Si se fijan, tenemos una caja de 5 kilos colgada al lado izquierdo. Y por el otro extremo se está haciendo una fuerza empujando la barra hacia abajo. ¿Cuánto tendrá que valer esa fuerza para que quede equilibrado el balancín? Es decir, vamos a tener que buscar una fuerza que sea igual a la de la caja para que el balancín se equilibre. ¿Por qué tiene que ser igual que el de la caja? ¿Por qué la fuerza ¿cómo? Para que haya 0, ¿cierto? Pero físicamente, ¿por qué no puede ser más grande o más chica la fuerza aplicada que el peso de la caja? ¿Sí en sus casas? ¿Ya? Para que esté en equilibrio. ¿Por qué no puede ser mayor o menor que la fuerza de la caja? La fuerza que apliquemos, chiquillos. ¿Ya?
para que no se cargue hacia un lado, dice la Maru por el chat. Exacto. Tenemos que igualar esa fuerza para mantener el equilibrio. Uno, porque si sumamos el peso, el torque de la caja con el torque de la fuerza, ambas dan cero. Si queremos que la caja quede equilibrada, con el peso, sus torques tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si no, se va a cargar para un lado o se va a cargar para el otro. Entonces resolvámoslo. Tenemos toda la información y lo vamos a ir viendo uno a uno. ¿Qué necesitamos saber? El torque de la caja y el torque de la fuerza. Vamos viendo. ¿La caja hace torque por su propio peso o por otra cosa? ¿Qué la está empujando? ¿Sí? Por sí misma, ¿cierto? Porque el propio peso de la caja está haciendo el torque. Es decir, en esta vamos a ocupar masa por gravedad por el brazo. Porque es el propio peso el que está generando el torque. La fuerza. Aquí directo, porque es una fuerza. Aquí no hay discusión de que es una fuerza, no es el peso de la fuerza. Entonces aquí directamente va a ser la fuerza por el brazo. Vamos a ponerle brazo de la caja y el brazo de la fuerza. ¿Cierto? Si está en equilibrio, tenemos dos caminos. Y los chicos de la encontraron un camino más directo para esto, para no confundirnos. ¿Cuál es ese camino? En vez de irnos por el lado de que sumemos los torques, los igualemos a cero y despejemos la ecuación y hagamos todo ese cuento, quedémonos con lo que dijo con la fuerza, a ver, iguales. Porque si uno es mayor que el otro, la caja se va a ir para un lado o la fuerza va a empujar el torque para el otro. Entonces, si la caja está en equilibrio, el torque de la caja es igual al torque de la fuerza. Estos chiquillos, esto que estamos aquí lo voy a colocar con otro color, voy a poner con un color rojito. Esta condición, esta característica de aquí, solo lo podemos hacer. Ay, vamos a cambiar ya, espérenme un cachito, chiquillos. Ahí sí. Esto solo lo podemos hacer cuando hay dos objetos o fuerzas. Si queremos equilibrar una barra, si solamente hay dos cosas pasando al mismo tiempo, podemos hacer esta igualdad. Si hay tres, ahí no podemos. ¿Se entiende? Sí. Solamente si hay dos cosas pasando al mismo tiempo en la barra, podemos hacer esa igualdad. Que el torque de una es igual al torque de otra. Si hay tres o más fuerzas, ahí no se puede. Como aquí solamente hay dos cosas pasando al mismo tiempo, por un lado la caja está haciendo torque y por el otro la fuerza está haciendo torque, lo podemos hacer. Dice, torque de la caja, vamos a la fórmula. Más M, la masa. ¿Cuál es la masa de la caja, chiquillos? Chiquillos, lo que vamos a hacer ahora aquí es reemplazar los datos del torque con la fórmula y de la fuerza con su fórmula. 5 por la gravedad, ¿cuánto es? 10. Parece que ustedes no me preocupan. Por el brazo. ¿A qué distancia está la caja del punto de apoyo? Llegamos y ocupamos directamente esos 80 centímetros. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos ocupar los 80 centímetros directos o hay que hacer algún cambio? Ya, chiquillos en sus casas, ¿podemos ocupar directamente los 80 centímetros como distancia o hay que hacer una tracción o algo? Chiquillos, ya, el Iván dice que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? No, más que cambiarlo de lugar. No kilogramos, Iván. Las distancias, los brazos de palanca se miden en metros, no en centímetros.
esa distancia está en centímetros, es decir, hay que pasarla a metros. ¿Cuántos son 80 centímetros en metros, chiquillos? ¿8? ¿Cuántos son 80 centímetros en metros, chiquillos? Divídelo por 100. 0,8. Entonces, en vez de colocar 80, ponemos 0,8. Bien, entonces, veamos. La masa de la caja, 5 kilos. La gravedad que está haciendo su efecto del peso son 10. Y el brazo mide 0,8 metros o 80 centímetros. Eso es el torque de la caja. Ese es el movimiento que está haciendo sobre la palanca, solamente la caja. Ahora veamos la fuerza. ¿Tenemos la fuerza de la caja? Digo, de la fuerza de la derecha. ¿No? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, dejemos la coma más. Y acá quiero ver si lo entienden. ¿A qué distancia está la fuerza del pivote? ¿Por qué no 2,8? Digo, 2,8 hubo otro valor, perdón. Exacto. Digo, ¿por qué? Mis compañeros dicen que la distancia de la fuerza al pivote son 2 metros. ¿Por qué no son los 2 metros 8 enteros? Aquí los compañeros ya lo descubrieron, pero en sus casas, ¿por qué no son los 2,8 metros? Porque la distancia que tiene el cosito de 5 kilos son 8 metros, o sea, 8, sí, 8, 0,8 metros, entonces se le restan a los 2,8 y da 2 metros. Exacto. Sí, fue lo mismo que dijeron sus compañeros acá, que el largo total de la barra es eso. Y la distancia no es toda, sino que es los 2 metros porque los otros 0,8 los está ocupando la caja. Entonces, tenemos una ecuación. Llegar y despejar, ¿cierto? Primero, multipliquemos esto. 5 por 10 son 50. Por 0,8, chiquillos, ¿cuánto es? Por 0,8, no por 8. 50 por 0,8, chiquillos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chiquillos? En sus casas, ¿por qué me puede decir cuánto es 50 por 0,8? ¿Nadie? Sí, pues, chiquillos, ocupen calculadora. Si necesitan en sus casas o acá, ¿cuánto es, chiquillos? 50 por 0,8. 5 por 10, 50 por 0,8 da. O punto, o 0,8. 40, ¿cierto? Da 40. Gracias a Maru también que lo empezó a responder. 40. Igual la fuerza por 2, que es el brazo. ¿Cómo despejamos ese 2, chiquillos, en esa ecuación? Hay que pasar el 2 para la izquierda. Si está multiplicando, ¿cómo pasa para la izquierda, chiquillos? Dividiendo. Gracias, Iván. Entonces, 40 partido por 2. Vamos a hacerlo al ladito. Vamos a hacerlo acá mejor. Vamos a borrar esta parte. 40 dividido por 2 va a dar la fuerza de la caja, de la fuerza derecha. ¿Eso cuánto es, chiquillos? 20. 20, ¿la fuerza en qué unidad se mide? Newton, gracias, cierto. Entonces, para que la caja y la fuerza se mantengan en equilibrio, para que la fuerza pueda empatarle, por así decirlo, eso creo que es buena forma de decir, si queremos empatar los torques por ambos lados, la fuerza debe tener un valor de 20 newton para que la barra se mantenga en equilibrio. Y aquí les pregunto, luego de calcular los 20, ¿qué significaría que la fuerza sea menor que 20? Que no hay, que no hay igualdad, ¿cierto? ¿Y qué significa que no hay igualdad, chiquillos? ¿La barra estaría equilibrada? Si no hay igualdad, ¿la barra estaría equilibrada, chiquillos? No, ¿cierto? En su caso también dice que no.
Y aquí quiero que lo piensen, porque esto puede ser pregunta de prueba. Presten mucha atención. Si sabemos que esa fuerza es 20, si fuera menor, ¿quién gana? ¿La caja o la fuerza? Si la fuerza en vez de ser 20 fuera menos que 20, fuera 18, con estas mismas condiciones, ¿quién ganaría ahí? ¿La fuerza o la caja? La caja, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos tratando de empatar. Y si la fuerza tiene menos, la caja gana. Es decir, la caja cargaría el sistema hacia el lado de ella. Por consecuencia, si la fuerza fuera mayor que 20, gana la fuerza, ¿cierto? Es decir, el sistema se iría para el otro lado. Aquí esto es exacto. Por eso estamos diciendo que tenemos que empatar. Si empatamos los torques de cada uno, si empatamos las fuerzas de cada uno, nos aseguramos que la barra va a mantenerse en equilibrio. Si este empate no es posible, podemos asegurar que la barra se está cargando para uno de los dos lados. Y siempre que tengamos el resultado de la fuerza que empata esta situación, vamos a decir, si esa fuerza es menos, pierde la fuerza. Si esa fuerza es más, gana ella. Es como cuando tenemos, por ejemplo, estas balanzas que son como el signo Libra, que uno si quiere equilibrarlas tiene echándole cosas. Si hay más masa de un lado, porque se gana esa fuerza y se va a ir para allá. Si hay más para el otro, lo mismo. Aplicaciones cotidianas de esto del equilibrio rotacional de torque. Los niveles. Esto que se ocupan en la construcción tiene esta burbujita, que uno lo coloca en la superficie y logra el equilibrio. Que la burbuja esté al medio significa que los torques sobre el nivel están equilibrados y no están haciendo que la burbuja se cargue para un lado o se cargue para el otro. ¿Se entiende? Cuando uno nivela, cuando hace una construcción, una pared, y la quiere nivelada, la burbuja equilibrada, cuando los torques sobre el nivel lo están. Profe, y para confirmar que la balanza quede equilibrada, ¿qué hay que hacer? Pregunta el Amaru por el chat. ¿Tú dices la balanza del ejemplo o este balancín, Amaru? ¿A qué te refieres con eso? A del ejemplo. ¿Cómo asegurarnos de esto? Simple. Reemplazamos el 20 en la expresión de la igualdad de este equilibrio y vemos si nos da 40. 20 por 2, la fuerza por el brazo, da 40. ¿Es igual al torque de la caja? Lo es. Y al igualarlos, aseguramos inmediatamente que el torque está en equilibrio entre la caja y la fuerza aplicada. ¿Se entiende? ¿Sí se va entendiendo un poco esto? La mayoría de los ejemplos que vamos a hacer, y cuando los veamos en la próxima clase con las palancas, con los tipos de dos fuerzas, una fuerza de aplicación y una contrafuerza o contrapeso. Como van a ser dos fuerzas, esta condición que cerramos en rojo va a ocurrir siempre. Una ventaja que van a tener los ejercicios que vienen a continuación y que también no voy a ser tan malo tampoco para colocarles 4 torques al mismo tiempo, porque se implicaría un cálculo mayor, va a ser eso. Los 3 tipos de palancas que veamos, chiquillos, van a tener dos fuerzas, la fuerza de aplicación y la fuerza de resistencia o contrapeso. Como son dos, podemos hacer esto. Si las dos fuerzas, la fuerza que uno hace y el contrapeso se igualan, la palanca se va a mantener equilibrada. De nada, Amaru. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a mostrar como un adelanto para que sepan qué tipo de palanca hablamos. Este es otro tipo de palanca. Este es un sacacorcho mecánico, perdón, un colocador de corte. Esta parte de aquí, esta parte de acá, es el contrapeso de la máquina. Y esta es la fuerza aplicada. Si queremos que la máquina de cortos esté equilibrada, el contrapeso y la fuerza de la palanca deben igualarse. Y un ejemplo más cotidiano que lo van a reconocer al tiro. La carretilla. Una carretilla también es un ejemplo de palanca. ¿Por qué? ¿Quién genera la fuerza cuando uno ocupa la carretilla? ¿Quién la genera?
Para mover la carretilla, para levantar la carretilla, nosotros tenemos que levantar, uno mismo, dice el Amaro también, ¿cierto? Uno levanta la carretilla, esa es la fuerza aplicada. ¿Quién generará el contrapeso en la carretilla, chiquillos? ¿La rueda? ¿Qué dice Lucas? ¿Quién haría el contrapeso en la carretilla? Lo que uno le echa, ¿cierto? Correcto. En la carretilla, la fuerza de la acción, lo que uno hace es levantar la carretilla. ¿Y quién hace el contrapeso? Lo que está dentro de la carretilla. La carretilla está en equilibrio, si yo la puedo llevar y no se me va para abajo o se me dispara para arriba, se me arranca la carretilla, ¿cierto? Ahí también tenemos un equilibrio. Si yo logro igualar la fuerza con la que levanto la carretilla, con el contrapeso de la carretilla, con lo que le eché a la carretilla, la puedo mover y no se me va a caer ni nada, ¿cierto? La equilibré. ¿Qué pasa si no aplico suficiente fuerza para levantar la carretilla? Se cae la carretilla, se va para el lado. ¿Por qué? Porque ganó el contrapeso. ¿Se entiende? Tomando el ejemplo de las pinzas que les dije antes. Las pinzas para sacarse las cejas también son palancas. La fuerza aplicada es la fuerza con la que ustedes hacen esto para sacárselo. El contrapeso es la parte de atrás de la pinza. ¿Se fijan que la parte de atrás de la pinza, las pinzas son como así? El contrapeso lo hace la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el contrapeso está tendiendo a abrir las paletitas de la pinza de nuevo. Entonces, ¿cómo me aseguro de que no se me va a abrir sola la pinza mientras me estoy sacando las cejas? Es haciendo una fuerza que no permita que las pincitas se abran otra vez. ¿Se entiende? Otro ejemplo, que después los vamos a clasificar en tipo de palanca, es sacar un clavo. El martillo, la parte de atrás del martillo, hace la fuerza aplicada. ¿Quién haría el contrapeso? ¿Quién se opondría a la fuerza del martillo para sacar el clavo? Chiquillos, en sus casas, ¿quién se opondría a sacar el clavo? Donde está clavado, dicen acá. ¿Ustedes están de acuerdo? Eso. Si yo no logro vencer el contrapeso, el peso del clavo, la fuerza con la que está martilla en la superficie, no lo puedo sacar. Mientras no lo venza, todo está en equilibrio. La fuerza con la que estoy tirando el martillo más la fuerza del clavo están equilibradas. ¿Se entiende? Si yo le gano a esa fuerza, saco el clavo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo momento, esta condición de equilibrio está presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero mantener la palanca equilibrada, que no se cargue para un lado o no se haga más fuerza por un lado que de otro, las fuerzas aplicadas, la de acción y el contrapeso, deben ser iguales. Si una es mayor, se rompe el equilibrio y la fuerza se carga para un lado o para el otro de la palanca. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Sí? ¿Queda claro también? ¿En su caso sí que me avisan sí? ¿Los demás? El Gonza pregunta aquí, también les pregunto en sus casas. ¿Cuál sería el pivote de la carretilla? ¿Dónde estaría el punto de apoyo? Es que ese es el contrapeso, la incógnita es el contrapeso. Pero miren la carretilla, ¿dónde estaría el pivote? ¿Dónde estaría el punto de apoyo de la carretilla? Que haría todo el efecto del... ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Dónde está el punto de apoyo, el pivote de la carretilla? En las ruedas, exactamente. El punto de apoyo donde se está apoyando la palanca siempre es la rueda. Desde ahí nosotros tenemos que hacer todo. El pivote, por ejemplo, en el martillo, con el clavo, es el clavo en sí. El pivote y las pinzas son la parte de atrás de la pinza, las palitas. Entonces, siempre, en cualquiera de los tres tipos de categorías de palancas que vayamos a ver, hay un punto de apoyo, de inicio, desde donde se empieza a hacer todo el torque. Así que eso, pues, chiquillos, espero que haya quedado clarísimo esto. El próximo día, jueves, vamos a clasificar los tipos de palancas, pero vamos a notar que en común todas tienen punto de apoyo, que es el pivote, una fuerza de acción y una resistencia que también se le llama contrapeso.
Si logramos igualarlas, todo se mantiene en equilibrio. Si no las igualamos, dejamos la clase hasta acá, en sus casas, esperando que todas y todos estén muy bien. La próxima semana vamos a seguir trabajando esto antes de seguir poniéndonos a ejercitar. La próxima semana les doy la fecha de las pruebas y todo. Les aviso del reforzamiento. Esto sí, les digo, la materia de la prueba empieza desde hoy. De las pruebas que vienen a principios de septiembre, desde la materia de hoy en adelante. ¿Ya? Así que ojalá se haya entendido y podamos tener ese reforzamiento también para hacerlo. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que tengan muy buen fin de semana y que estén súper bien. Chao, chiquillos. Nos vemos, chiquillos, que estén bien.